ahí faltaría personal en nuestra área, tanto de operadores como choferes del COM. ¿Cuántos operadores hay en este momento en el COM? Con exactitud no sabría decirte, pero tenemos alrededor de 3 operadores por turno. ¿3 operadores? Sí, 3 operadores por turno en las cámaras. Y después los choferes. Los choferes tenemos entre las semanas y los fines de semana. A ver, digo, la faltante de personal, porque por ejemplo hay proyectos que está hablado incluso con los compañeros, donde en vez de sacar 2 o 3 móviles del COM, la idea es sacar 5 móviles del COM que estén en la calle. Obviamente para cubrir esa demanda necesitamos choferes. Obvio. Pero la planificación o la idea que tenemos de trabajo conlleva esa cantidad de compañeros, obviamente que se tendrían que tener en el área. Bueno, hay proyectos, hay ganas de cambiar, hay ganas de modificar. Me llama la atención que me digas que hay 3 operadores nada más. Sí. Me parece muy poco para cerca de 300 cámaras que tenemos. La realidad es que es muy poco. Tenemos entre 3 y 5 operadores. Por ejemplo, entre la semana podemos llegar a tener 4 o 5. Los fines de semana se cubren con 3 porque hacen todo el fin de semana digamos, los relevos, los cambios y cubren esos horarios. Proyectos obviamente siempre, como te decía recién, planificando, sobre todo con Ana, que es una persona hiperactiva, muy inteligente. Creo que si hoy está sostenida en el área es porque se lo merece y porque ella lo viene sosteniendo. A lo largo, por lo menos que recuerde yo, de la historia de nuestro pueblo, las gestiones que han pasado, no recuerdo haber tenido una secretaria de seguridad con esa intensidad de trabajo. Si bien creo que falta, también se hicieron muchas cosas y se nota. Yo siempre digo que el hacer o el estar siempre lleva también a que reciba más críticas, porque uno empieza a ser más nombrado o estar más o hacer cosas que por ahí hay vecinos o gente que no comparte, y es ahí donde las críticas crecen. Yo estoy bastante conforme con lo que se viene haciendo. Sí, vuelvo a repetir, creo que falta, como siempre. También entiendo que hay cuestiones como la densidad que tenemos hoy en el distrito. Nosotros en el último censo figuramos que tenemos 86.000 habitantes, cuando hoy tenemos el doble. Todo eso también conlleva que haya por decirlo así, un déficit de muchas cuestiones. Creo que, por ejemplo, la planta permanente municipal tendría que ser el doble para la cantidad de habitantes que tenemos. No sé, el tema de los impuestos tendría que haber la gente tendría que regularizar y tendríamos que tener el doble o el triple de ingresos que tenemos. En cuanto a los impuestos, es algo que no logramos levantar, superar un piso del 22-23%. Y todo conlleva con todo. Impuestos en tasas generales, estoy hablando. Sí. Porque se está hablando mucho de la tasa de seguridad e higiene, que hay buena cobrabilidad. Se está hablando de muchos otros impuestos, pero la verdad que el hecho de que la tasa de seguridad, la tasa de servicios generales no se llega a cobrar más del 25%, me parece que es algo muy, muy jodido. Sí, también todas estas cuestiones conllevan, por ejemplo, nosotros estamos incentivando a la gente con el tema de por ejemplo, la regularización dominial. Nos sirve, o sea, le sirve a uno como ciudadano y también nos sirve a nosotros como gestión. Por decirlo así, un ejemplo a lo burdo, ¿no? Nosotros, si figuramos que tenemos 86.000 habitantes, al hacer una petición a nación o provincia, nos van a dar por esa cantidad de habitantes, no por los casi 200.000 habitantes que tenemos. Entonces esas cuestiones llevan a que, en vez de comprar 2 patrulleros en su momento, que íbamos a poder comprarlos de la gestión, desde el municipio, gestionando la secretaria con el intendente, yendo a nación, provincia, peleándose, lograron ser incorporados al tercer cordón bonaerense y pudimos recibir 21 móviles
en vez de 2 que iba a comprar el municipio con plata de acá del municipio. Entonces, para que la gente lo entienda, esas cuestiones llevan a que a nosotros también nos facilite gestionar recursos, porque los recursos siempre son para 86.000 habitantes cuando hoy tenemos el doble. Claro, entonces, correcto. Saber la regularización, saber que en un barrio donde se prevé, donde se dice que hay 10.000 personas, hay realmente 20.000, tal cual. Se puede pedir, se puede gestionar mucho más. Y sí, porque los recursos siempre terminan siendo pocos, escasos. En cambio, si realmente vamos regularizando, vamos teniendo realmente el nivel de cantidad de habitantes, y los recursos pueden ser un poco más y se pueden hacer un poco más de cosas. Siempre obviamente falta, ¿no? Pero bueno, todas estas cuestiones también ayudan a que uno pueda seguir gestionando. Hoy tenemos, yo creo que una gestión municipal que está siempre trabajando, está siempre atento a las necesidades del vecino. Creo que sabemos cuáles son las demandas, pero bueno, no dan abasto los recursos que tenemos. Emir, a vos te ha tocado trabajar mucho con el tema de usurpación. Sí. ¿Cómo han logrado llevar un poco el tema de la usurpación? ¿Han logrado frenarla un poco? ¿Cómo lo...? Sí, mira, hemos llegado a tener 12 usurpaciones en el día. Ir de un lado de una punta de la ciudad a la otra. Se armó todo un protocolo de usurpación, el trabajo y en conjunto primero con la policía, y luego también justamente por gestiones de la secretaria con fiscalía, ¿no? Sobre los temperamentos que se puedan llegar a tomar. Sobre los temperamentos que se puedan llegar a tomar ante alguna situación de usurpación. Con esto se viene controlando muy bien, muy bien. Sí. Y otro tema también de la usurpación es la venta ilegal de terrenos. Sí, es que las usurpaciones justamente vienen por ese tema, ¿no? Uno dice usurpación, llegas al lugar y tenés gente que ha tenido papeles, por decirlo así, totalmente que no sirven, los ficticios que no tienen credibilidad, o venían con una boleta de compra y venta, una cesión de derechos, que hoy es común, firmado, sellado. Yo siempre digo, la gente va tocando de oído nomás, ¿no? Porque le dice, no, pero mira, está firmado por un escribano. Sí, un escribano certifica firmas nada más. Sí. No certifica la autenticidad de los papeles. Del documento. Entonces yo siempre pongo como ejemplo, los tiempos van cambiando. Antes yo recuerdo que mi viejo compraba su primer auto, lo compró, papel de compra-venta, responsabilidad civil en ese momento, el señor le dio los papeles que tenía, se dieron las manos, la guita y chao. Hoy vos para comprar un auto tenés que hacer la verificación policial, comprobar que no tenga deuda, comprobar que tenga el grado de autoparte, entonces los tiempos se van adaptando justamente por todas estas cuestiones. Entonces, antes cuando comprabas un terreno también hacías boleto de compra y venta, los impuestos. Hoy no, hoy para asegurarte de que no vas a tener problema en la compra de ese lote, primero la escritura, después averiguar el tema de regularización, de impuestos y demás. Entonces eso te va a salvar de tener después un dolor de cabeza, como pasa que uno compra, viene porque te vende un terreno, te viene con una cesión de derecho o con los papeles de los impuestos, y no, ya lo puedes poner a nombre tuyo, y después te viene por eso esta tenemos una situación. Sobrepoblación en General Rodríguez, porque los barrios han crecido mucho por extranjeros y todo, que digamos han accedido a terrenos que muchos rodriguenses capaz que nunca pudieron acceder. Por eso te digo, a la venta ilegal de terrenos, que eso por lo menos nos lleva a una sobrepoblación que tenemos en muchos barrios. Sí, justamente, bueno, todas estas cuestiones, también está siempre la vivada de detrás, ¿no? Sí, obvio. Digamos, esto de comercializar, que también sobre eso nosotros actuamos muy duro con Fiscalía, donde de hecho acá se han hecho seguimiento de personas que han vendido lotes, y incluso se han llevado detenidas a gente, Fiscalía ha determinado que se la detenga,
hasta inmobiliarias, no locales. Por ejemplo, tenemos una que era en Tuizangó, otra que era de Moreno, que facilitaban toda esa documentación, y después ocasionaban un problema, nos ocasionaban un problema a nosotros, donde esta persona que compraba llegaba al lugar y se encontraba con que tenía 2 o 3 dueños de ese mismo lote. Ha pasado a media cuadra de mi casa. Bueno, 15 dueños tenía. Sí, bueno. Hasta un auto perdió un hombre por ese terreno. Bueno, mirá, en la justicia, digamos, en las leyes o en la jerga, digamos, de abogados se dice que el que compra mal paga 2 veces. Así, sí. Uno justamente hoy, por eso pongo este ejemplo de un automóvil, ¿no? De que si vos vas y compras el auto, decís, bueno, me encanta, sí, te lo pago, me lo llevo, pero no averigüé ninguna documentación del auto. Quizás ese auto tiene otro motor, otro chasis. Sí, digamos que hoy me genera una causa penal a mí. Lo que hoy la demanda de terrenos de la tierra es obviamente por la situación de viviendas, totalmente, que lo que estábamos pasando mucho, digamos, mucha gente y yo creo que a la desesperación, digamos, a poder tener un lote o algo para poder construir. Comparto totalmente. Creo que venimos de años de una política en general, ¿no? Donde no hay un plan de vivienda, un plan de trabajo, una política de continuidad. De años estoy hablando, no estoy hablando de esta gestión o la de gestión anterior, sino que estoy hablando de gestiones y gestiones pasadas, donde justamente las cuestiones a nivel poblacional se van creciendo. Hoy, yo lo decía hace un rato, para algunas cuestiones pertenecemos al tercer cordón y para otras no. Si bien, Rodríguez, todavía tenemos esa idiosincrasia de pueblo, como siempre decimos, que queremos mantenerla porque los que vivimos acá amamos General Rodríguez, nos gusta esa tranquilidad. Escuchás decir, no, porque ya no es lo mismo que era antes. No, por supuesto, antes pasó de 50.000 habitantes, no sé, hace 15 años atrás, 20 años atrás, hoy tenemos 150 o casi 200.000 habitantes. Todo esto conlleva a justamente lo que decíamos, tiene que ir acompañado de el crecimiento de obras públicas, de salud, pero no solamente en General Rodríguez, sino a nivel país. Por eso es que te digo, venimos de gestiones y gestiones donde no hay una continuidad de proyectos o de proyectos de vivienda, de salud, de educación, de todas las áreas. Emir, ¿quién es Emir Maldonado? Emir Maldonado. Bueno, a ver, una persona complicada. Una persona complicada. ¿Familia? No, sí, tengo... Mi historia del General Rodríguez pasa por mi abuela. Ella vive hace años acá. Yo, desde que tengo uso de razón, he venido a General Rodríguez, del barrio Rafo, cuando todavía incluso no estaban los departamentitos cerca de la ruta, que veía desde la casa de mi abuela, mi abuelo, pasar el tren. Así que imagínate de la época que te estoy hablando. Oriundo de Derqui, partido de Pilar, 30 años, nacido y criado allá en Pilar. Conozco a Rodríguez toda la vida por esta razón de que mi abuela vivía acá, y en las vacaciones de verano me venía a los 2 o 3 meses a estar acá. Luego mi viejo se viene para acá hace más o menos 15 años atrás, y somos muy familiares, muy de familia, muy de estar unidos. Entonces se vinieron 2 de mis hermanos, el resto quedó allá, y él diciéndome, ¿por qué no te venís? ¿Por qué no te venís? Me convenció, me vine para acá con mi familia. Hace aproximadamente casi 12 años. Luego, por razones de la vida, lo conocí a Martín Chubita, el marido de Ana. Entre charla y charla política, y me invitó a participar. Me conocí con Ana, empezamos a charlar, a militar con ella, apoyarla en el espacio que ella tiene, que es Miles, donde hoy también, digamos, pertenezco y acompaño. Se dice, Miles sigue perteneciendo al dirigente nacional... A Luis Delía. ¿Luis Delía? Sí.
incluso hace un mes y medio aproximadamente, sí, más o menos un mes y medio atrás, hemos ido a visitarlo a la casa, lo vi muy bien, incluso mejor que antes de estar detenido, con mucha fuerza, una persona que la gente que no lo conoce, o sea, que conoce solamente la parte política o esta militante que tiene, que no comparte en muchas veces con muchas de las cuestiones que hace. Es una persona muy culta, muy inteligente, por lo menos para mí muy agradable para hablar, porque tiene historia que quizás no se conoce, que es lo que yo siempre le digo, quizás no se conoció, como por ejemplo el armado del G20, el famoso No al ALCA en Mar del Plata. Néstor Kirchner lo manda a él a organizar todo con Fidel Castro, Silvio Rodríguez, a Cuba. Mira vos. Y volviendo a Emir, familia. Familia tengo, bueno, en este momento estoy separado, pero tengo una nena también de 17 años. Nena de 17 años. 17 años, sí, mi nena. Sí, la nena. ¿Ya le presentó el novio a la nena? No, todavía no. Le dolió la puñalada. Le dolió la puñalada, hasta colorado se puso. Hasta colorado. Pero tranquilo, en ese sentido, tranquilo, la verdad tranquilo que yo tengo dos, le hablo por experiencia. Bueno, será que todavía no me tocó, pero estoy tranquilo. Siempre sí, por supuesto, hablándole y dándole también su libertad, pero que esto no se... Pero la nena al papá lo da vuelta como quiere. Sí. Igual tiene un carácter muy similar al mío, entonces, viste, es esas personas tranquilas que también por ahí se explota, que con la cara te dice todo, pero no, bueno, bien. Llegará el momento y ahí veremos la reacción, ¿no? Me filmaré. Siempre cuento la historia que a un funcionario, un día le dije, ¿y la nena cuántos años tiene? 6 años. ¿Ya te presentó el novio del jardín? Mira, la cara se le transfiguró un tomate, creo que era más blanco que la cara de él. Sí, así que, eso, tío. Nada, son golpes bajos que yo suelo dar, que me gusta tener, me gusta dar, porque es descomprimir la situación. Y nada, simplemente quiero que sepan que acá hay lugar para todos. Te voy a hacer, ¿sos abogado vos? No. Yo soy técnico electrónico, técnico electricista. Sí. Estoy estudiando en el tiempo que me queda. Arranqué la carrera en la UNPAS de abogacía, así que estoy entonces no estaba tan errado. ¿Qué opinas de la cárcel? Es necesario a nivel local. Si bien se presentó un proyecto, todavía no está cerrado, se está hablando de que lo van a hacer, no lo van a hacer. Los predios están cedidos. Los predios ya están cedidos. Muy al tanto de la situación no estoy. Obviamente creo que todo eso primero que conlleva una evaluación. Vos habiendo vivido lo que viviste en seguridad, todo lo que vivís en seguridad. Yo tengo tu opinión. Mi opinión. Tu opinión. Vuelvo a lo mismo, no es una opinión local, sino que sería una opinión nacional. Sí hacen falta cárceles, ¿no? Está desbordado todo, totalmente está todo desbordado, pero primero habría que cambiar muchas cuestiones sobre las leyes. Creo que hoy la ley se tendría que ir acomodando a los tiempos en los que vivimos. Tenemos leyes escritas hace 100 años atrás, donde todo eso, como digo siempre, hay que ir modificando. No puede ser que hoy, por decirlo así, sea menos penoso ir haciendo las cosas mal que haciendo las cosas bien, y en una situación de defensa vos quedes detenido, ¿no? Hay que cambiar las leyes principalmente. Yo creo que primero la base de todo arranca por eso. Tendríamos que primero ir modificando leyes, lamentablemente adecuándose a los tiempos que vivimos. Actualizándolas. Y adecuándose a los tiempos que vivimos, es así. No podemos
seguir viviendo con leyes escritas hace mucho tiempo atrás, sino que hay que replantearlas, repensarlas y cambiarlas. Sobre todo, yo comparto totalmente, a ver, no soy extremista. O sea, yo creo que uno tiene que medir a veces y poner la vara en el medio, no decir voy para un lado o para el otro, en ciertas circunstancias. ¿A qué me refiero? Primero, yo necesito, si hoy tenemos lo que es las leyes y también tenemos los derechos humanos, no nos podemos pasar de vamos a defender todo lo malo porque los derechos humanos están interviniendo en eso. Creo que hay que ser más justo y tratar de llegar a una unificación. Por darte un ejemplo, ¿no? Que quizás va a levantar también, no sé, si hoy tenemos, que también creo que hay que ver cuál es el detrás, bueno, es un montón de cosas, ¿no? Pero para ser puntuales, si hoy tenemos pibes de 16 años que matan, y no lo podemos meter preso porque son menores, también hay que tener en cuenta que dejó a una familia o le quitó la vida a una persona que hoy me parece que nadie tiene nunca nadie tuvo el derecho de quitarle la vida a una persona, ¿no? Entonces hay que ir adaptando estas cuestiones justamente, decir, bueno, lamentablemente si este chico es menor, tiene 16 años, bueno, buscar la manera, pero de que quede detenido, de que pague por eso, pero luego también de reinsertarlo, ¿no?, a la sociedad. Es muy complejo, es muy largo. Sí, pero está planteada la inquietud y te lo entiendo perfectamente, coincido con vos. A ver, quiero cerrar porque si no, por ahí después lo toman a mal, ¿no? Porque yo sé que ese chico, obviamente, para llegar a esa situación ha vivido un montón de cosas de atrás, quizás más difíciles que la vida de uno, ¿no? Porque uno tuvo la posibilidad de que tener un viejo que salía a laburar, que te traía el plato de comida y que quizás uno lo único que tiene que hacer es preocuparse por el estudio, que hoy yo lo veo en muchos de los chicos tienen esa posibilidad. Lo veo en mi hija que a veces se enoja, volviendo al tema de los hijos, a veces se enoja y yo le pongo el freno enseguida y le digo, a ver, vos tenés la posibilidad de estudiar, solamente tenés que preocuparte por estudiar. Estaba la otra vez, por ejemplo, siempre le hago esos chistes y demás, ¿no? Hoy está todo con ella es vegana, están todo con el veganismo y qué sé yo. Y la otra vez se había enojado porque no sé qué no podía comer, ¿no? Y entonces yo agarré y le retruqué y le dije, pero a ver, ¿vos sabés la cantidad de gente que hoy no tiene para comer un pedazo de pan? Y me salen con el veganismo. ¿Sabés por qué es eso? Porque justamente no le falta nada, porque hoy tienen la posibilidad de elegir qué comer y qué no. Pero hoy mismo, ahora mismo, en África, por ejemplo... En África, acá nomás lo tenemos. Acá nomás, pero le decía, en África, por ejemplo, hay gente muriéndose de hambre. Acá en el Chaco profundo, en el Chaco, por supuesto. Acá en Formosa, en muchos lugares tenemos todas esas deficiencias. Por eso, así que también nos tenemos que hacer cargo de eso. Emir, yo te agradezco mucho esta entrevista, que te hayas acercado. Es la primera vez que tenemos la posibilidad de charlar. No quiero que sea la última. Tener las puertas cerradas mientras tanto no traiga las facturas. No hay problema, la próxima. Tu jefa lo sabe muy bien, que me debe ya un camión de alimentos no perecederos y se hace la piola, pero bueno. Nada, yo te agradezco mucho esta nota y te agradezco que hayas venido y te hayas sentado, ya te aflojaste, ya no estás tan nervioso como... Me cuesta mucho porque parte de esto de que me decías de Mir, ¿cómo es? Por ahí, ahora con el tema de la política, con el confrontación de usurpaciones y situaciones en el área y demás, como que a uno lo van... modelando un poco, pero era por ahí un poco más tímido, sobre todo el tema de las cámaras, las radios, me cuesta el largarme, el hablar. Sí, yo sinceramente no te había querido, digamos, molestar porque te veía muy cerrado en ese tema, sí. muy cuesta, aislado, me cuesta. Que es respetable, ¿viste? Pero bueno, tuvimos el otro día una mini charla, cuando me pegué el porrazo ese que me pegué, en la escalinata del municipio, en serio, pisé mal y se me aflocó la rodilla y terminé en el piso. Yo pensé que era la emoción que me viste, Mir, y que me saltara a y yo le propuse, y al contrario de otros concejales actuales,
que no quieren venir, no sé, quieren escaparle, parece, al debate, a la charla, ¿viste? Usted, le dije, ¿por qué no te venís? Sí, ¿cómo no? Listo, ahí está. Y acá está, acá ha venido, acá ha charlado. Y lo peor de todo, habló de la nena, que es lo que más le duele. Ay, Dios mío, Dios mío. Nos vamos a la tanda de la radio y volvemos en 5 minutos. Ya aquí en Cadena 1. Muchas gracias.